Bien, hoy vamos a desarrollar la unidad número 6 que corresponde a la cátedra de bioquímica. Vamos a desarrollar lo que son las enzimas, ¿sí? Dentro de la carrera de licenciatura en enfermería, ¿sí? Bueno, en la unidad número 6 vamos a volver a la misma metodología, estudiar una enzima, cómo se la define, qué función cumple, qué estructura tiene. Y acá hay varias palabritas que ustedes deben relacionar. Bien, las enzimas, ¿sí? Son proteínas, como ya anteriormente lo estudiamos en la unidad 5, son proteínas que actúan como catalizadores biológicos y actúan en determinados sustratos. ¿Qué quiere decir eso? Que son proteínas que van a catalizar o degradar o permitir procesos biológicos y atacan a determinadas moléculas. Y al atacarlas van a degradarlas y van a producir productos, ¿sí? Bien, una enzima es una sustancia que disminuye la energía de activación necesaria para la reacción y está formada por una asociación pasajera de una molécula con otra. Cuando seguimos estudiando, ¿sí? Las enzimas, nosotros vamos a decir que las enzimas estructuralmente son proteínas globulares complejas de gran tamaño y están formadas por cadenas polipéptidas que se encuentran plegadas formando un surco o bolsillo. Y en ese surco o bolsillo es donde va a encajar la molécula que nosotros queremos degradar. Y esa molécula la vamos a llamar sustrato. Y ahí en ese lugar es donde tienen lugar todas las reacciones y a esa región de la enzima la llamamos sitio activo. Vamos a ver una enzima. Si la visualizamos, acá vemos la enzima, ¿ven? Es una proteína globular, tiene un pliegue que lo llamamos surco o bolsillo y es el lugar donde va a encajar el sustrato o la molécula que queremos degradar. Cuando se encajan esos dos, la enzima con el sustrato, se llama sistema enzima-sustrato. Y luego ese sustrato se va a romper, se va a degradar y va a liberar productos. Bien, pero ¿cómo nos damos cuenta cuál es la enzima y cuál es el sustrato? Recordemos siempre esta palabrita. Todas las enzimas van a terminar en asa. La terminación asa va a estar relacionada con el sustrato, con la molécula. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta, pero igual ya vamos a ver ejercicios. Bien, después de que estudiamos la estructura de una proteína, ¿sí? Vamos a estudiar a los cofactores, ¿sí? ¿Qué nos dice el concepto? Hay enzimas que requieren de sustancias adicionales no proteicas de bajo peso molecular y que forman iones, como es el magnesio, que participa en la síntesis de ATP, el potasio, el calcio, el cobre, que participa en la síntesis de tiroxina, que es la hormona del crecimiento de la glándula tiroides, el zinc, que participa, ¿sí? Con la anhidrasa carbónica, el hierro, ¿sí? Que participa con la catalasa, y el manganeso, que reacciona con el acetil-CoA o la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué es un cofactor? Es una sustancia adicional no proteica, o sea que no es una proteína, es un ion. Y los ejemplos de esos cofactores son el magnesio, el potasio, el calcio, el cobre, el zinc, el hierro y el manganeso. Y eso van a participar, van a ayudar a las enzimas a producir la reacción. Las coenzimas, ¿qué son? Son o funcionan como aceptoras de electrones, ¿sí? En las reacciones de óxido-reducción. Por ejemplo, el NAD y el FAD. A ver, entonces, ¿qué son las coenzimas? Son sustancias que son aceptoras de electrones. Se van a robar electrones de la molécula y ellas son el NAD y el FAD. Y esas derivan de las vitaminas B3 y B4. Y esto lo van a estudiar cuando estudien el metabolismo. Acá en el ciclo de Krebs, en la glucólisis, ustedes van a escuchar estas palabras y estas son coenzimas que van a ayudar a formar una molécula energética. Estas van a contener moléculas energéticas reducidas. Acá está como NAD oxidado y se va a transformar en un NAD reducido y va a contener electrones y luego eso es lo que va a formar la molécula energética al final de los ciclos que lo llamamos ATP. Bien, después,
¿sí? Ya estudiamos la estructura de la enzima, vamos a estudiar el efecto del pH. Como ya sabemos, las enzimas son proteínas y van a estar afectadas por la desnaturalización. El pH afecta la acción enzimática, la conformación de la enzima, la atracción y la repulsión de los aminoácidos. Esto, las cargas van a cambiar y dejan de ser funcionales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, la pepsina, que es una enzima que tenemos en el estómago, solamente funciona en pH ácidos. En el lugar de si ingresaran otras enzimas al estómago, esas pierden su funcionalidad porque se desnaturalizan. Recordemos que el estómago tenía un pH ácido, por lo cual solamente la que puede ser funcional allí es la pepsina. El efecto de la temperatura también pasa lo mismo. Cuando se aumenta la temperatura, comienza a aumentar la velocidad de una reacción a una temperatura superior a 60 grados, las enzimas se desnaturalizan y se inactivan. ¿Sí? Bien, por eso siempre tenemos en cuenta que las enzimas son proteínas. Toda proteína se desnaturaliza por efecto del pH o el efecto de la temperatura. ¿Sí? Por eso a veces hay conceptos que te dicen, si todas las enzimas son proteínas y todas las proteínas son enzimas, son dos cosas distintas. ¿Todas las enzimas son proteínas? Sí. ¿Todas las proteínas son enzimas? No, porque no todas las proteínas van a cumplir la función de una enzima. Hay proteínas en el cuerpo que son transportadoras, como la hemoglobina, hay proteínas que actúan como defensoras, como los anticuerpos, hay proteínas que generan movimiento en los músculos, la actina y la miosina. Por eso hay pequeñas trampitas y pequeños conceptos que deben fijar. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Sí? Que una enzima, ¿sí? También tenemos inhibidores. ¿Qué son los inhibidores? Los inhibidores son agentes químicos que inhiben la acción enzimática. Ejercen su acción uniéndose a grupos funcionales de la enzima. Lo voy a hacer más sencillo. ¿Sí? Nosotros podemos tener inhibidores reversibles o inhibidores irreversibles. Y a su vez puede ser competitivo o no competitivo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando un inhibidor compite, ¿sí? Compite con el sustrato por el sitio activo, ¿sí? Se va a acoplar en ese lugar para impedir que el sustrato ingrese. Y ahí está inhibiendo. Es un inhibidor competitivo. Compite con el sustrato por el sitio activo. En cambio, un inhibidor no competitivo se va a acoplar a cualquier otra parte de la enzima, menos en el bolsillo, menos en el sitio activo. Y ese va a ser un inhibidor no competitivo, pero justamente va a dejar que se produzcan algunas reacciones. Bien. ¿Qué más tenemos que estudiar? ¿Sí? Van a ir estudiando las enfermedades de origen enzimático. Nosotros cuando se produce alguna enfermedad, alguna alteración, se ven aumentadas determinadas enzimas en el plasma, en la sangre. Entonces, cuando una persona tiene un infarto agudo del miocardio, o IAM, se ven aumentadas tres enzimas. Una que se llama GOT, LDH y CPK. ¿Qué significa GOT? Glutámico oxalacético transaminasa. LDH, lactato deshidrogenasa. Y CPK, creatin fosfoquinasa. Entonces, cuando se produce un infarto, en el plasma, ¿sí? En la sangre, se van a ver aumentadas, ¿sí? Estas tres enzimas. Y de esa manera nosotros podemos predecir o diagnosticar o anticipar qué es lo que le ocurrió al paciente. Cuando se ven aumentada el GOT y el GPT, es una hepatitis. ¿Sí? Aumenta el glutámico oxalacético transaminasa y el glutámico pirúvico transaminasa. Cuando se produce una enfermedad ósea, se va a ver aumentada la fosfatasa alcalina, FAL. Y cuando se produce una pancreatitis, se va a ver aumentada la lipasa y la amilasa pancreática. Bien, ustedes se están dando cuenta que todas esas enzimas terminan en ácido. Entonces, todas van a determinar una patología o una enfermedad. Vamos a estudiar más a fondo las enzimas. Si ustedes tienen que estudiar las enzimas, nosotros tenemos que entender que tenemos la enzima, el sustrato y los productos. La enzima anhidrasa carbónica, que se encuentra en el pulmón, va a actuar en el sustrato ácido carbónico. Y eso es lo que dentro de los buffers fisiológicos
La anhidrasa carbónica permitía degradar ese ácido carbónico en dióxido de carbono y agua que van a ser los productos. Una enzima que degrada proteínas. El sustrato va a ser la proteína. Y la enzima que van a estudiar puede ser una proteasa, como es el caso de la pepsina que tenemos en el estómago, o la tripsina que está en el intestino delgado. Entonces, estas enzimas degradan proteínas y al degradarlas van a liberar como producto aminoácidos. La lipasa pancreática, donde se encuentra en el páncreas, pero el páncreas forma ese jugo pancreático que tiene lipasa pancreática, se vuelca en el intestino y ahí va a atacar a grasas. Por eso se llama lipasa, ataca lípidos. Acá puse el ejemplo del acilglicérido. Entonces ese sería el sustrato, la grasa. Entonces la lipasa pancreática ataca las grasas y va a ir rompiendo las uniones ésteres y va a liberar al glicerol y a cada uno de los ácidos grasos que está conformando a esa grasa. La pepsina ataca el sustrato proteína y va a liberar a los aminoácidos, va a romper los enlaces peptídicos. Si estudiamos a la amilasa salival, la que tenemos en la boca, eso ataca a algunos hidratos de carbono, como es el caso del almidón y el glucógeno. ¿Y qué va a hacer? Va a romper, por eso se llama amilasa salival, ataca a la amilosa del almidón. Entonces lo ataca de a dos. Entonces solamente rompe dos moléculas. Entonces va a formar un disacárido. Como sabemos que el almidón está formado por varias cadenas de glucosa, entonces si yo la rompo de a dos, voy a formar un disacárido que tiene dos glucosas. Y el único que va a hacer es la maltosa. Entonces la amilasa salival es la enzima que ataca al almidón como sustrato y va a liberar como producto maltosa y restos de almidón. Si vamos a la maltasa, ¿sí? ¿Qué enzima es esta? Ataca a la maltosa. Entonces ahí estamos relacionando. La maltosa es un disacárido, es el sustrato, y la maltasa es la enzima, y es un tipo de disacaridasa. La maltasa ataca la maltosa como sustrato y va a romper los enlaces glucosídicos y va a liberar glucosas. La sacarasa también es otra disacaridasa, ¿y a quién va a atacar? A la sacarosa. Y la sacarosa es un disacárido que estaba formado por glucosa y fructosa. Entonces, cuando la sacarasa ataca a la sacarosa, rompe el enlace glucosídico alfa 1,4 y libera glucosa y fructosa. La lactasa, ¿sí? Sería la enzima que ataca a la lactosa, el azúcar de la leche. Entonces, la lactosa vendría a ser el sustrato, la lactasa la enzima, y voy a liberar como producto glucosa y galactosa. Acá estamos relacionando ya como digestivo. Las nucleasas. La nucleasa es una enzima, termina en asa. ¿A quiénes atacan? A los ácidos nucleicos. Pueden atacar al ADN o al ARN. Si ataca al ADN se va a llamar desoxirribonucleasa. Y si ataca al ARN, ribonucleasa. En el grupo de estos se llama nucleasa. Pero cuando la atacan a los ácidos nucleicos, van a romper los enlaces nucleotídicos y van a liberar el azúcar que forma al ácido nucleico, las bases nitrogenadas y al fósforo. Luego vamos a tener a la catalasa. La catalasa es una enzima que tenemos en el hígado, ¿sí? Y la catalasa ataca al sustrato peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Y lo que hace es romperla y transformarla en agua y libera oxígeno. Bien, acá van a ver justamente esas reacciones. ¿Ven? Acá tienen a la enzima. El sustrato tiene que tener el mismo nombre de la enzima, nada más que la enzima termina en asa y el sustrato, la molécula, termina en justamente el nombre de ese compuesto. Por ejemplo, si el sustrato se llama sacarosa, yo ya sé que la enzima se va a llamar sacarasa. ¿Sí? Ahí se encaja en el surco bolsillo, ¿sí? Y va a romperla a la sacarosa y va a liberar los productos, glucosa y fructosa. Lo mismo tienen que ustedes relacionar con otras moléculas. Si en vez de sacarosa hubiese sido una proteína, tiene que ser acá la enzima, tiene que ser un tipo de proteasa. Por ejemplo, la pepsina, la tripsina. Entonces, lo que hace esa enzima proteasa
rompe los enlaces peptídicos de la proteína y libera los aminoácidos. Y si fuese una grasa, un aceite, un ácido glicérido, un lípido, acá la enzima tiene que ser una lipasa pancreática. Y al unirse, va a degradar y va a ir rompiendo los enlaces que tiene el glicerol con el ácido graso. Y va a ir liberando un ácido graso a la vez, hasta liberar completamente toda la estructura. Bien. También ustedes tienen que estudiar, recuerden, siempre estas clases son para complementar a la cátedra, ¿sí? Siempre tienen que recurrir a la biografía para poder enriquecer un poco más el contenido, ¿sí? Si ustedes se van a esa unidad, en la unidad teórica de enzima, le habla lo mismo que desarrollamos dentro de los Power, nada más que los Power está resumido. ¿Sí? Yo les invito a que traten de visualizar el contenido. ¿Ven? Acá tienen las enzimas, van a tener varios ejercicios, conceptos, y van a ir desarrollando la cátedra. ¿Ven? ¿Qué es una enzima? ¿De dónde proviene? ¿Ven? Van a tener cuadros conceptuales, redes conceptuales. ¿Y qué es una enzima? ¿Sí? Justamente una enzima, ¿sí? Es un catalizador, es una sustancia, una proteína que participa en las reacciones. Y esto es lo que está explicando acá. Para que se forme una reacción y libere producto, siempre requerimos de la ayuda de las enzimas. Acá está el ejemplo, ¿ven? Si yo tengo en cuenta este ejemplo, el dióxido de carbono que se une al agua forma el ácido carbónico, y luego ese ácido carbónico puede, con la ayuda de las enzimas como la anidrasa carbónica, romperse en protón y bicarbonato, o irse a liberar dióxido de carbono y agua, y eso lo habíamos estudiado dentro de los Bufferes, en la unidad número 2. Bien, acá le van a complementar un poco o más el contenido. Hay varios ejercicios verdaderos o falsos para que puedan tener la seguridad. ¿Sí? Acá van a poner un concepto de enzimas. ¿Sí? Acá, ¿ven? Acá tienen la reacción de una enzima, cómo está formada la estructura, ¿ven? Acá tienen el ejemplo, la sacarosa, que es el sustrato, la enzima se va a llamar sacarasa, este rompe ese sustrato y libera los productos. ¿Sí? Los invito a leer, ven acá tienen el ejemplo de la amilasa salival, que ataca a la cadena del almidón, y entonces ataca a la amilosa, pero la va rompiendo de a dos, entonces libera maltosa y restos de almidón. Y acá les sirve un cuadrito, ¿ven? Ponen el ejemplo de la enzima, por ejemplo, amilasa salival, el sustrato vendría a ser el almidón, y los productos van a ser la maltosa y los restos de almidón. Lo mismo pasa con esta, ven acá, tienen una enzima que se llama maltasa, ataca a la maltosa, que es el sustrato, entonces esta va a ser una disacaridasa. Y cuando la rompe, libera como producto glucosa. Todo lo que fuimos viendo dentro de los Power, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo, ¿ven? Van al cuadrito, completan, ¿sí? La enzima se llama maltasa, el sustrato se llama maltosa, y los productos van a ser glucosa. Acá tienen para unir con flechas, ustedes tienen que unir primero con quien corresponde y completar la enzima. Si yo elijo una enzima de acá, ¿ven? Acá maltasa, la enzima va a ser maltasa. ¿Con quién la unieron? Con el sustrato, maltosa. Y de acá. Y los productos que voy a obtener son estos, glucosa más glucosa, va acá. Lo mismo pasa con, ¿sí? Esta. A ver, glucosa más glucosa no puede ser un sustrato. Va a ser lo que forma la sacarosa, ¿sí? Y, ¿ven? La sacarasa acá y la sacarosa. Entonces, ¿cuál es la enzima? Sacarasa, va acá. El sustrato va a ser sacarosa y lo que voy a liberar es glucosa más fructosa, y de acá. Es como que ustedes deben ordenar, primero unir con flecha y luego ordenarlo en el cuadrito. Acá lo mismo. Acá tienen el ácido carbónico, por ende, ¿sí? ¿Con quién la tengo que unir? ¿Sí? Con el dióxido de carbono y el agua, y obviamente es la anidrasa carbónica. Entonces la enzima, anidrasa carbónica. ¿Sí? El sustrato vendría a ser el ácido carbónico. Y lo que voy a liberar de producto es dióxido de carbono y agua.
Acá tenemos la amilasa, ¿sí? ¿A quién ataca la amilasa? La amilasa salival ataca al almidón, o sea que iría almidón. Y voy a obtener como producto maltosa y restos de almidón. ¿Sí? Esto le va a servir para fijar algunos contenidos. Bueno, acá tienen un acróstico, ¿sí? Donde ustedes tienen que buscar si el sustrato es un disacario que se llama lactosa. ¿Cuál sería el nombre de la enzima que va a atacar a la lactosa? La lactasa. ¿Sí? Entonces acá tengo que poner lactasa y lo tengo que buscar acá dentro del acróstico. ¿Sí? También van a buscar todo lo que les pide, ¿ven? Todos los nombres. ¿Cuáles serían los productos de la reacción? ¿Qué es lo que va a liberar esa lactasa cuando ataca la lactosa? Libera galactosa y glucosa. ¿Qué alimentos contienen lactosa? Acuérdense que la leche, el queso, el yogur, ¿sí? Perfecto. ¿Y dónde podría estar ubicada esta enzima? Es una enzima del intestino. Entonces es un tipo de disacaridasa. Nos va a ayudar a poder degradar los azúcares de la leche. Acá van a complementar estructura y función de las enzimas, ¿ven? Están muy gráficos el contenido, la catálisis. Y van a hablar también de las enfermedades, ¿sí? Acá están los cofactores, que son iones, de las coenzimas que derivan de las vitaminas como era el NAT y el FAT, ¿ven? Toda la cátedra está complementada, ¿sí? Las enfermedades de origen enzimático, que me gustaría que lo lean, ¿sí? ¿Cómo son los inhibidores reversibles, irreversibles, competitivos, no competitivos? Y acá tienen más ejercicios para completar. Y acá habla de las enfermedades de origen enzimático. O sea, nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, nosotros nos vamos al médico, el médico nos pide análisis y nosotros vamos a ver si están aumentadas determinadas enzimas. ¿Ven? Acá cuando se aumentan estas enzimas, ven, en el infarto agudo del miocardio, o también llamado IAM, aumenta el GOT, el LDH y el CPK. El glutámico oxalacético transaminasa, el lactato deshidrogenasa y el creatinfosfoquinasa. Cuando tienen una hepatitis, aumenta el GOT y el GPT. Glutámico oxalacético transaminasa y glutámico pirúrico transaminasa. Cuando es una enfermedad ósea, aumenta el PAL, la fosfatasa alcalina. Y nos faltaría de la pancreatitis, aumenta la lipasa y la amilasa pancreática. Acá tienen un ejercicio para fijar el contenido. Tienen que unir con qué enzima le corresponde el aumento. La pancreatitis, ¿con quién? La lipasa y la amilasa pancreática es la que está aumentada. Una hepatitis, acuérdense que era el GOT y otra más el GPT. Cuando es el infarto, volvemos, siempre es para fijar el contenido. Acá tienen el diagnóstico, ¿ven? Por ejemplo, acá tienen un diagnóstico, un análisis de laboratorio de un paciente X. Y acá tienen, ¿ven? El GOT, tenemos un valor hallado de 8 unidades internacionales por litro y el valor de referencia es hasta 12. Y ven, no se pasó ni el GOT ni el GPT. Pero cuando vamos a la amilasa y la lipasa pancreática, el valor hallado es 1800. Y el valor de referencia, el máximo, son 200. ¿Qué quiere decir? Que está aumentado. Entonces, según los resultados, acá tienen que completar, según los resultados, ¿cuáles son las enzimas que están aumentadas? La amilasa y la lipasa. ¿Y cuál es el caso probable del diagnóstico? Es una pancreatitis. Bueno, acá van a estudiar un poco más las enfermedades, ¿sí? Algunas enfermedades que son importantes, que van a enriquecer el contenido, ¿sí?